Buen día, queridos hermanos. Soy Mario Talavera Dávila, de Perú. Vivo en Arequipa y soy discípulo del sublime maestre avatar Serge Reinald de la Ferrier. Llego en este camino iniciático al grado de Satarhat por su divina gracia y su divina luz. El maestre pude encontrar respuestas y llegar a las vivencias que hoy puedo relatarles. Mi camino en la tradición iniciática siempre estuvo bajo el amparo de las enseñanzas del maestro Reinald de la Ferrier. Mi agradecimiento a él, a todos los maestros de la sagrada tradición iniciática y al universo por permitirme llegar a esta etapa del camino iniciático. Queridos hermanos, hoy quiero exponer brevemente sobre la cultura andina y la trascendencia en el Aquarius. La tradición andina es un saber ancestral de nuestro pueblo en la que la visión que tienen del cosmos, lo que se llama la cosmovisión, nos lleva a comprender básicamente dentro de toda la cultura andina que existen tres planos que en todas las culturas y saberes ancestrales siempre se ha considerado. Estos tres planos donde opera el ser humano para su crecimiento en la cultura andina se llama el Hanam Pacha, que es el cielo, el gran cielo, el Kai Pacha, que es el lugar donde el hombre habita, todo ser viviente, y el Uku Pacha es el cielo inferior, interior, en las profundidades de la tierra. Es el cielo, hombre y tierra, tres niveles de actuación. Los andinos, la cultura andina, habla básicamente del contacto con la Pachamama, que es la tierra, la mamá tierra, y que es a través de ella que nosotros podemos despertar en ese ucupacha que cada uno tiene, despierta la fuerza interna para desarrollarse y expandirse en el Caipacha y trascender en el Hanampacha. Estos niveles son jerarquías y cada ser humano en su etapa de evolución y desarrollo, más aún ahora en el Aquarius, que toma contacto con el saber universal, ese ser humano comienza a detallar toda la forma, toda la trascendencia que tiene dentro de sí, a través de un camino iniciático. Y también en la cultura andina este camino iniciático es atravesar estos tres mundos, conectarlos e integrarlos. Se habla de la Pachamama como una fuerza de la naturaleza que nos va a permitir crecer progresivamente, porque Pachamama es en cierta manera nuestra casa, nuestro cuerpo, dicen los andinos, o nuestro universo. Se puede entender la Pachamama, que es como el vientre de la naturaleza donde vamos a evolucionar, vivimos, comemos, soñamos, nos transformamos, y ella nos bendice, siendo la madre de todas las criaturas, nos cuida y nos protege, dice la cultura andina. Nos da alimento y nos da la vida. En cierta manera, la Pachamama es la creación misma. En la filosofía andina se la considera bajo dos aspectos. Un aspecto como sustentadora del poder de la naturaleza, como una madre amorosa que cuida a sus hijos, es la madre naturaleza.
que también representa a la madre humana. Ella es la dadora de vida, dicen, y le llaman causa y pacha. Y en esta visión de la Pachamama, se habla de aquel que posee el conocimiento de la naturaleza, el Yachanaikyot. Este ser que posee el conocimiento está bendecida por ella. Le llaman lo que es la mamita tierra, nuestra madre, nuestra Pachamama, que es viva en el hoy, en el ayer y será viva en el mañana. Y es sobre ella, sobre la Pachamama, que su hijo, el Druna, evoluciona. Hace méritos para crecer gracias al espíritu pues de la tierra. Nos armonizamos con ella, le debemos respeto y cada acción natural con la Pachamama aportamos un granito de luz en esa corriente evolutiva y así formamos el tiempo de vida entre una raza y otra raza. Entonces la Pachamama es parte de nuestro desarrollo interior, de nuestro camino iniciático. Ella nos permite transformar, crecer. Entonces también tenemos que considerar que en la parte de la cultura andina que nos habla del polo Pachamama, también nos habla del Lapu Inti, que llaman al creador, Illa Contiki Huiracocha. Esos dos polos también están en el ser humano. La Pachamama, que está en la zona inferior del ser humano, y Illa Contiki Huiracocha, que se sitúa en nuestra cabeza. Por eso que ellos hablan de tres niveles representando con los animales. El cóndor sagrado, que representa al Hanampacha en la cabeza, el puma, que representa la parte media del ser humano, y la serpiente, que representa la parte inferior. Entonces la transformación de ese ser humano en los tres niveles que habíamos mencionado es pasar de la serpiente al puma y del puma al halcón o al águila. Esta trilogía siempre se ha establecido como un punto de saber antiguo para poder crecer, transformarse y evolucionar. Y la cultura andina utilizaba el lenguaje mismo de la naturaleza y que ha sido expresado bajo esos dos lenguajes, esas lenguas anteriores que le llaman el Quichua o también el Aymara. Uno tiene la característica de la luna, del Quichua, y la otra tiene que ver con el lenguaje que tiene que ver con el sol. En realidad, la lengua en la cual los antiguos pobladores del Tahuantinsuyo hablaban el Lunasimi. Es una lengua muy interesante porque nos permite comprender todo su desarrollo. Porque este alfabeto Lunasimi que en la antigüedad se utilizaba, en tiempos de la conquista, por ejemplo, los sacerdotes escribían en quechua con letras del alfabeto castellano, o sea, había una situación no muy clara entre lo que se escribía y lo que se hablaba. Es que nuestros antecesores hablaban el runasimi, tenían su propia escritura morfogénica y autológica, por decirlo de esa forma. Y generalmente lo interesante es que se basaba en el cuadrado y también en el círculo. En cierta manera, ese lenguaje runasimi era una visión arqueométrica cuando nació su escritura. Y esta escritura tenía ciertos patrones que se ha estado investigando, que era la forma como runasimi contaba con 10 letras. 10 letras que en su alfabeto pues manifestaba las consonantes y las vocales las usaba en forma implícita. A este alfabeto del Drunasimi era un alfabeto morfológico, formal. En los tocapos de los incas y en algunos restos arqueológicos muestran una serie de formas interesantes que eran escritura de los antiguos preincas.
Pero posteriormente, con toda la invasión de los españoles, pues esto se iba deteriorando y perdiendo, y solo se mantuvo el quechua con algunas imbricaciones con el castellano. Pero de fondo su alfabeto era sagrado. Y ustedes pueden observar en las imágenes este alfabeto que es formal y que tiene pues un significado inclusive ideogramático, como las antiguas lenguas sagradas que se estudia pues en la historia. Me quiero referir a este alfabeto porque es clave para entender la visión andina en el desarrollo espiritual, porque ellos seguían las leyes naturales. Este alfabeto, que solamente consta de consonantes, tiene una relación formal con la estructura base geodinámica de la chacana. Observen las imágenes cómo la Tierra en su movimiento de rotación pues genera de alguna forma la chacana, la famosa chacana que se conoce como símbolo de la cultura andina. Pero la escritura preinca sigue pues los principios justamente del movimiento de la Pachamama, que es la Tierra como geoide. Y este cuerpo planetario, que es en cierta manera la Tierra en la cual nosotros vivimos, bajo esa forma del Runasimi, que está inscrita en las diferentes relaciones de la chacana, como observan ustedes en los gráficos donde se forma el lenguaje Runasimi, que en cierta manera tiene una consistencia formal morfogénica entre el cuadrado y el círculo. Claro, no es el tema para ahondar en esta parte, pero la escritura perdida de los preincas contenía 10 signos. Y lo interesante es que se podía leer en diferentes direcciones, ya sea lineales o circulares. O sea, sus signos son morfogenéticos, son geométricos y con una relación entre la letra y el valor numérico, como por ejemplo en la cultura hebrea. Y esto se escribía en los textiles, en las piedras de barro, etcétera. Por eso que esta parte también sabemos de que la cultura andina tenía todo un saber iniciático escondido, no solo en su escritura, sino también sus tradiciones orales. Y dado que el tiempo es corto, doy algunas pinceladas de esta cultura andina muy profunda, para dar a entender que también tenía dentro de sí todo un proceso de desarrollo interior, porque ellos tenían básicamente la conformación del ser humano, primero bajo una forma de burbuja vital que le llaman el Pokporuna, que empieza pues formándose un campo magnético que es como una forma de chumpi o faja o cinturón, que de todas maneras integra las energías tanto sutiles como densas dentro del ser humano. Ahora, ellos también trabajaban en cuatro esferas básicas. La esfera motriz le llamaban el Pachacauso turco. Esa esfera vibracional o energética le llaman Sama y Causa y Kurku. La esfera de función sentimental llama el Kuya Causa y Kurku. Y de la función mental, Yuya Causa y Kurku. Es decir, consideraban las cuatro esferas de trabajo, de desarrollo, tanto en la parte de la cultura indostana, de la yoga, en la cábala, en la tradición china, también consideraban estas cuatro aspectos para el despertar y el desarrollo interior. Nuestros abuelos ancestrales hablaban justamente de que se debería tener un corazón puro. Ellos llamaban, por ejemplo, al destino el Muyurkurkupacha, que era el destino en el cual el hombre avanzaba tanto en el espacio y en el tiempo. Pero ese corazón puro era previo, tenía que haber una purificación en el propio crecimiento. Básicamente en los tres campos energéticos que al comienzo habíamos mencionado, la serpiente, el puma y el cóndor. Entonces, para ellos hay tres funciones o frecuencias energéticas trasladando de la visión cosmológica a la visión humana. Esas tres frecuencias eran el Hanam-Pacha, Kai-Pacha y Uku-Pacha biológicos. Estas tres fases de movimiento en el Varayok, que es en sí la columna vertebral, pues ellos decían que hay que transformar el Rapi Yuma, que es la esencia principal, en causa y pacha, que es la energía.
y luego transformar ese causa y pacha energético en Nuna, que es el espíritu, y luego transformar el Nuna en Pachacuti, que es el espíritu transformado en vacío. O sea, la secuencia de desarrollo encaja con la secuencia de desarrollo de la tradición indostana, la tradición china, etcétera. Porque esta energía causa y pacha es la energía del Apu Inti, que está operando en el hombre en sus tres campos energéticos. Ese del campo inferior o Amaru, que es la serpiente, donde se opera generalmente la transformación de la energía. Y luego pasa al estado Puma, que es la activación de ese hálito externo, que es la respiración, el Samay, como un reactivo mismo. Y luego el campo intermedio del Puma va a operar una transmutación de la energía hacia la energía cóndor, que viene a ser un poco el reactivo mental para pasar a esa etapa que ellos hablan del casi caizonco, que es la etapa de quietud del corazón. Y ese campo último, que es el cóndor, donde se opera la transmutación de la energía, el cóndor luego va hacia el vacío, el Hatun Chusak. Y entonces vamos a pasar de una etapa última, que es la unión con el Yacontiki Huiracocha. Y al lograr estas etapas, que es básicamente en el despertar del ser humano, del nuevo ser humano en la era del Acuarios, le decían que era el Kuyui Inti Posporuna, o sea, la circulación del Inti por el Posporuna, o sea, la energía prácticamente humana. Pero todo esto se inicia necesariamente con estos tres símbolos: Amaru, la serpiente, el puma y el cóndor. Y en aquella acumulación por la respiración, donde con la parte mental se va a fijar en una zona fija. Y es como decía algunos abuelos andinos, cuando hablaba a sus discípulos, decía, por ejemplo: hijo, te diré ahora cómo vas a hacer ese fuego que me calentará en los días del frío invernal que hace mucho tiempo estoy. De tal manera de que es trabajar con la Pachamama secreta, es trabajar con ese calor de la madre que está en la parte del Amaru, la parte de la zona inferior. Es un poco como en la cultura indostana, en la yoga, eh, hacer que la frecuencia de Kanda comience a tener una vibración que puede emerger. Hay una obra que he escrito, que lo pueden ustedes encontrar en Amazon, que es Pachamama, la guerrera silenciosa. Y ahí explico esto con mayor detenimiento, todo el proceso y la cosmovisión de la tradición andina, que de alguna manera va a ayudar a comprender que va en el mismo sentido y lineamiento de lo que implica el despertar del nuevo hombre, el despertar de la nueva humanidad en el Aquarius. Y para un poco terminar esta pequeña conferencia sobre la cultura andina, quiero puntualizar en este sentido de la Pachamama, que es como una guerrera interior que tenemos nosotros. Y esta guerrera silenciosa asciende por cada mundo de esos tres mundos que hablamos al comienzo, que nos vaya enseñando todo su proceso. Este juego, este maya, según la cultura indostana, nos va a llevar al Hanan Pacha, a ese mundo que está en las alturas, a ese gran mundo, donde vemos, después de un trabajo, una refulgencia, como un brillo que nos va a abrazar, que nos va a refrescar, que es la poderosa luz del Tata Inti, que nos va a iluminar. Claro, el centro mismo es Hanampacha, pero para llegar a eso sucede lo que llama la cultura andina el tixi, o sea, se mueve como un relámpago. Ese tixi es la experiencia que nos va a transformar. Entonces la Pachamama va a ascender triunfante hacia el tixi, a ese encuentro, y ella nos va a despertar, y nos va a hacer ver, y todo nuestro posporuna, toda nuestra esfera, va a tener una especie de vinculación de la esfera del hombre con la esfera de la tierra. Y el centro de esas esferas del Pokporuna
ese centro, y la periferia se le llama el Tiximuyu, porque en cada ser humano esa esfera está conectada con la esfera de la Tierra, con la esfera del universo. Y cada esfera es el camino de esa fuerza que habíamos hablado, que circula, causa y pacha y avanza desde adentro hasta afuera, desde abajo hasta arriba. Entonces, ese pojpo o molde es como una burbuja, tiene funciones y visiones geométricas o cosmogeométricas, en la que va a formar la chacana, llamada la pojpo chacana. Y tiene las mismas relaciones energéticas que una esfera, tiene las mismas tensiones vitales, es decir, tiene una interrelación con todo lo que implica dentro de una esfera. Bien, quería también terminar con esta frase que los abuelos nos enseñaron y dice así: y sucedió ella, ella la Pachamama, me habló en el año del 10º Pachacute, en el verano del cuarto sol y la sexta Pacha. Me habló con el sonido del Lapu Guaira. Y justamente esta es la expresión de esta cultura andina, que es muy compleja y completa en su desarrollo y en su estructura. Tiene muchas cosas, tiene astronomía, tiene una visión mágica, tiene un desarrollo interior, tiene rituales muy profundos y también tiene toda una parafernalia que nos lleva pues a la parte cultural, ya sea en su baile, en su idioma, en sus alegorías y en sus mitologías. Es una cultura que ayudaría a comprender y tener conciencia de la raíz que uno tiene, porque si uno sabe de dónde procede, toma contacto con las raíces, entonces encuentra los principios, y estos principios, al ser aplicados de acuerdo al momento presente y a la corriente cósmica que nos lleva, pues nos va a dar mucha fuerza y trascendencia de una cultura en la cual se ha formado el ser humano aquí en la parte de Latinoamérica. Cada lugar tiene su propia cultura y su propia raíz. Tomar contacto con la raíz es comprender el origen, la causa, para tener una expresión trascendental en los efectos. Gracias. Buen día, queridos hermanos. Soy Mario Talavera Dávila, de Perú. Vivo en Arequipa y soy discípulo del sublime maestre avatar Serge Reinald de la Ferrier. Llego en este camino iniciático al grado de Satarhat por su divina gracia y su divina luz. El maestre pude encontrar respuestas y llegar a las vivencias que hoy puedo relatarles. Mi camino en la tradición iniciática siempre estuvo bajo el amparo de las enseñanzas del maestro Reynald de la Ferrier. Mi agradecimiento a él, a todos los maestros de la Sagrada